Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un programa increíble, aquí en Perspectiva 3.0. Y estaba por empezar este podcast e investigué tantito y me gustó mucho esta cita. Dice, no recibimos la tierra de nuestros padres, sino que la pedimos prestada a nuestros hijos. El tema de hoy es las herencias. Y las herencias no solo son dinero que te dejan o tierras o como estábamos hablando hace ratito, sino que las herencias son para mí un hilo conductor entre el pasado y el futuro. Y para eso tenemos hoy aquí a dos invitadas increíbles por las que yo estoy súper emocionado y vamos de derecha a izquierda. Primero tenemos a Nancy. Nancy, no me vas a creer, pero olvidé tu apellido. ¿Cómo te apellidas? Vázquez. Nancy Vázquez, de como 15 años, 36, ¿verdad? 37. Ay, es que te ves joven. 37. 37 años. Ella está en el área administrativa de recursos humanos de la Subsecretaría de Egresos, o sea, de Hacienda, así que aguas. Ahí mero. Y bueno, ¿cuántos años llevas ahí, Nancy? Justo apenas este 16 de julio cumplí 12 años. 12 años ahí. Nada más. Nada más. Ajá. Ok, ya llevas un rato. Ya llevo un rato. Ok. Bueno, Empecé muy joven. Empecé muy joven. Entraste muy joven, sí, claro. Y bueno, Nancy estudió la licenciatura en turismo y le dio ahí un giro a su carrera en algún momento, pero también tiene un gusto especial por todo lo estético y por eso estudió diplomados en belleza, en estética, en maquillaje y todavía un punto extra, le encanta lo esotérico y lo que tiene que ver con el contacto con lo místico. ¿Es así? Correcto, sí, también traigo ahí como una onda que me gusta mucho la psicología, entonces es un proyecto que quiero ahí estudiar la licenciatura en psicología. Está padrísimo. Te invito a que tomes la maestría en psicoterapia, porque depende qué es lo que quieras hacer, ¿verdad? Con lo de psicología. Sí. Bueno, muchas gracias, Nancy, por venir. Gracias a ti por invitarme. Y por el otro lado, hasta allá, hasta la derecha del estudio, tenemos a Karen González. Karen tiene 46 años. 46 años, te ves mucho más joven, Karen. Ay, gracias. Ella es abogada financiera, tiene más de 20 años de experiencia, ha estado en muchas áreas, pero actualmente es fundadora de una empresa, startup, ¿cómo le llamarías? Sí, pues bueno, sí, startup es una plataforma que tiende a ayudar a las personas a encontrar el camino que deben de seguir para formalizar temas de herencias. Súper interesante. Y además, a Karen le gustan mucho los deportes. Sí. Ella, pues yo me acuerdo que le gustaba el tochito bandera. Sí, ahora muy de moda. Muy de moda ahora, pero ella lo ha practicado desde hace mucho. Sí. Y fue mi compañera cuando estudiamos para ser paramédicos. Sí. Entonces también es por ahí Karen. Y también le gusta lo esotérico y el manejo de las energías. Sí. ¿Correcto? Sí, claro. Y me voy a ir primero contigo, Karen. ¿Qué significa para ti la palabra herencia? Para mí, desde la perspectiva jurídica, solamente me enfocaría en la parte de los bienes materiales y es una cantidad de bienes que se acumulan en una masa, que es la masa hereditaria, y esa pasa de una persona a otra después del fallecimiento de la persona que tenía la propiedad de esos bienes. Oye, y entonces la otra parte, la no jurídica, ¿hay herencia no jurídica? Bueno, sí. O sea, la palabra, el significado de la palabra, pues la herencia significará que de una parte a otra se transmite cierto legado y el legado podría ser material, inmaterial, financiero, no financiero, de carácter inclusive. Okay. Nancy, pues fíjate cuéntanos. Que yo sí veo como todo tú a lo mejor ves solo un color, pero yo veo así como un buen de colores, ¿no? O sea, porque justamente es lo que dice, ¿no? Heredas a lo mejor como, no sé, la herencia genética, o sea, te vas a la herencia de patrones que llevas en la familia, herencias de pensamientos, de cosas así. O sea, a lo mejor yo no solamente me voy como a lo jurídico, ¿no? Que quizá ella está como más estructurada en eso, pero yo sí lo veo como en más cosas, o sea, lo que decías, ¿no? Heredarle, no sé, como ciertas cosas, creencias y demás a tus hijos,
viéndolo también como desde el lado espiritual y demás, hay algunas corrientes, por así decirlo, que se llaman psicogenealogía, todo eso, y que justamente hablan mucho como del árbol genealógico y qué es lo que vas heredando. Y hay cosas que se heredan que prácticamente a veces uno no es consciente y entonces se van dando nada más las cosas y salen por ahí como traumas o demás, que de esa manera van sacando como esas herencias que no se pudieron decir o esos secretos familiares por ahí, así decirlo. Órale, yo escuchándolas, pienso en estas dos posturas y me parece bien, bien valioso porque lo que dice Karen tiene todo el sentido. ¿Cómo podemos organizarnos ante un fallecimiento, por ejemplo, cuando no tenemos ni forma de comprender lo que está pasando? No hablando de la herencia, ¿no? Hablando de lo que está pasando en general en la vida y además tratar de comprender el tema de herencia si no lo acotamos. Pero también es verdad que hay muchas cosas que están flotando en el aire que me da ganas de decir, ¿tengo el derecho de aceptar o rechazar? Una herencia, Karen, desde el lado jurídico, ¿se puede rechazar? Sí, sí, totalmente. Y se puede aceptar. Sí. Es una de las fases, de hecho, del trámite para que se concrete la herencia o la sucesión. ¿Y tú dirías, Nancy, que una herencia de la parte, vamos a pensar en esta conciencia colectiva, en esta cultura, en esta herencia femenina, por ejemplo, ¿se puede aceptar y rechazar o la tienes a fuerza? Sí, no, o sea, te la heredan y va contigo a fuerza durante el tiempo en el que tú te haces consciente de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí yo rescato lo que dices, el darse cuenta. Y creo que darse cuenta también incluye ambas partes. O sea, la parte de la herencia, ¿cómo se diría? Financiera, herencia cuando te heredan propiedades y dinero patrimonial. Sí, patrimonial. O legal. La parte legal o la parte patrimonial es darte cuenta de qué es eso. O sea, ¿qué te están dejando? Porque me vienen a la mente otras preguntas, pero creo que no me debo de adelantar, porque para eso hay guión, ¿no? Ok, sí. Hay que seguirlo. ¿Qué tanto sueles pensar o hablar acerca de herencias en tu día a día? En mi vida personal, pues fíjate que no he tenido como tal todavía algo así. Mi mamá afortunadamente todavía vive, entonces, pero justo sí se ha tocado como el tema y somos pues varios hermanos, pero ahí sí ella es como somos 3 mujeres y un hombre. Ay, pobre. Pero ahí sí mi mamá lo que ha tocado de repente es como de quien tenga casa, o sea, así de yo ya no, o sea, ya salen, ¿no? Así salen de los que van a heredar, ¿no? Entonces ya acá... O sea, como les voy a dejar a quienes más lo necesiten. Ajá, justamente. O sea, sí veo como las dos caras, ¿no? Es como de, bueno, tú haces tu patrimonio, ¿no? Afortunadamente yo igual sí pude comprar pues mi casa, ¿no? Que ahí andamos con los temas, ¿no? De esta onda del divorcio y demás, ¿no? Pero, y también mi hermano menor ya tiene también su departamento, ¿no? Pero sí quedan las dos hermanas. Sí tiene para las dos pero sí quedan las 2 hermanas, una que es como la de en medio, digamos, de nosotras, y la más grande, ¿no? Que la más grande pues sigue rentando y la de en medio pues vive con mi mamá, ¿no? Karen, ¿tú has estado en una situación personal en la que estés involucrada con una herencia? Sí. Y sin entrar en detalles, sí. si no quieres, ¿cómo fue para ti esta experiencia? Estábamos hablando un poco de tu experiencia personal en un caso de herencia y tú nos estabas contando acerca de cuando muere el proveedor, el papá, cómo es desquiciante para el que se queda a cargo de resolver lo jurídico y al mismo tiempo tratar de atender lo emocional. Entonces tiene que resolver esa persona o una o 2 personas en la familia, tienen que resolver muchos temas, ¿no? De contención con los otros, de su proceso individual en el duelo, de quién me va a ayudar a resolver esto, sobre todo si no hay abogados en la familia. Y muchas veces, aunque hay abogados, pues los abogados se dedican a otras cosas y no a esto. Y desgraciadamente, en México, pues no tengo el dato así firme para poder decirles, ay, el 90%, pero yo sí creo que andamos en un 80 o 90% de que el tema de herencia, sobre todo en esta generación, no está bien arreglado, ¿no? Las costumbres de nuestros papás, que son generación boomers,
las costumbres de la propiedad, por ejemplo, de los inmuebles, era no registrarlos, y si se registraban mal. En lugar de hacer compraventas para evitar los impuestos, era un tema de que hacemos un poder. Entonces, todo esto es una bola de nieve que va creciendo y que nadie nos damos cuenta, porque pues yo sigo viviendo en la casa, seguimos aquí, tal, y en eso muere el papá, o muere el abuelito, o muere tal, que era el que hizo esa negociación con X persona, que además ya murió también. Y entonces es un rollo resolverlo. Entonces, eso que está irregular no entra a la masa hereditaria, porque técnicamente no es tu propiedad. Sí, es irregular, no es... sí, lo entiendo. A mí me hace pensar en el caso de mi familia. Cuando yo he platicado con mi mamá, la última vez que le dije esto, porque estaba planeando este podcast, entonces como que vino a mi mente, estaba yo muy presente, estaba muy presente en mí, y estaba platicando con ella, y yo le decía, ¿sabes qué? Es que tienes que sentarnos a tus hijos, y ahorita que estás muy consciente, muy lúcida, muy clara de lo que quieres, platícanos qué quieres. Porque mis hermanas y yo pensamos muy diferente de muchas cosas. Sí. Y va a llegar el momento en que lleguemos, y ojalá falte mucho, pero podría llegar el momento en que estemos mis hermanas y yo frente a un papel donde dice lo que quieres y digamos, eso no es lo que quiso decir. Porque eso pasa mucho. Sí, sí, muchísimo. Y cuando lleguemos a ese momento, no, es que eso no es justo. Eso no es lo que quiso decir. Eso no... Qué mejor que lo hubiéramos platicado y grabado. Platicado, grabado. Sí. Tú frente a nosotros. Sí. O firmado. Que nos digas. Pero es que ni siquiera la firma, porque lo que yo digo es que vamos a estar ahí frente a frente nosotros, y aunque esté el papel, vamos a decir, no es cierto. No, pero si todos firmaron, o sea, digo, ese no va a tener una validez legal. No tiene validez legal. Ella va a ir a dar su testamento. Como les digo, eso es un tema individual y cada quien puede dejar en su testamento lo que se le pega la gana, a quien se le pegue la gana, y eso no deberíamos de meternos. Pero a lo mejor podrían firmar entre todos de que estamos haciendo hoy un acuerdo de que, no sé, el coche se le queda a tal, el tal, no sé qué, ¿no? Entonces, sí, claro, contra el testamento tendría que ser igual. Digo, ahí si la persona que está haciendo el testamento lo hace diferente al acuerdo con los hijos, pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Ese ya es otro tema. No, porque le gusta ver el mundo arder. Exacto, le gusta ver el mundo y a los hijos arder, ¿no? Pero no, el testamento va a prevalecer. El documento ese no sirve, la verdad. Pero si es igual, ahí pero podría haber llegan acuerdos, ¿no? Aunque el testamento dice una cosa, a veces hay acuerdos entre los hijos. Podría haber acuerdos, pero dentro de lo que te permite la ley. O sea, no puedes como que salirte totalmente de eso. Ahora, porque vamos a poner el ejemplo. 2 hijos y le deja la casa al hijo A, ¿no? Y entonces después adjudican y todo, o están dentro del proceso de la sucesión, y el hijo B con el hijo A acuerdan y dicen, oye, pues tú, no sé, tú ya tienes, o lo que sea, por X razón. Tú te portaste bien y tienes mucho. Yo no hice nada, no tengo nada. O lo que pasa mucho es, tú cuidaste a mi mamá tantos años y te lo reconozco. Entonces, aunque me dejó la casa a mí por X razón. Pero te quedaste con ella porque quisiste. Bueno, algunos sí, claro, no, sí. Pero hay otros que sí me ha tocado, en la mayoría, que el hijo que sí se queda con la enfermedad, sobre todo estas Alzheimer y todo eso, que es durísimo, ¿no? Durísimo. Y viven con la persona todo ese tiempo y dejan sus vidas. O sea, ese hijo deja su vida por ese padre o madre que está en esa situación o pariente. Entonces, se da para un 8 podcasts. Sí. Y cuando muere, a mí sí me ha tocado de 2 familias diferentes, en donde los demás hermanos reconocen ese esfuerzo, y como ese hijo, pues es que no pudo hacer nada. O sea, él no podía ir a trabajar como los otros 2 para hacerse un patrimonio, y él estaba cuidando, y sí, no trabaja y todo eso, pero realmente le tocó una parte bien difícil que les ahorró a los otros. Entonces, en los 2 casos que les digo, o sea, sí ha pasado que dicen, tú quédate con la casa. O sea, aunque diga el testamento otra cosa, el tema es que vas a tener que adjudicar a ese primero, o bueno, si todavía estamos, sí, y tendrán que, sí, impuestos muy importante. O lo puedes renunciar, pero tendría que verse, o sea, el acuerdo no es tan fácil cuando ya está en el testamento, porque primero tienes que honrar el testamento, entonces jurídicamente quizá hagas otros pasos que te van a costar impuestos. Claro, o sea, como te lo adjudico sí, y luego tú se lo cedes. Y luego tú a él o renuncias, si estamos a tiempo en el proceso de renunciar, pero entonces si hay otros más hijos, entonces les tocaría a los otros. otros. Que como un intestado, una cosa así, más o menos, ¿o no? Eso es un intestado sí es más complejo, porque, bueno... Explíquenos a todos los que somos medio sonsos,
¿Qué es intestado? Se van a meter en problemas si hay un intestado. Sí. Va a haber muchos y problemas. intestado significa que no hay Que testamento. no hay testamento. O sea, Ok. que la persona no dejó. Y entonces nos vamos con lo que dice la ley. La ley. Ok. Ujú. Y obviamente es diferente por estado. Es diferente por estado y es diferente por país también. Claro, porque si nos ven en varios países. Y, Ah, muy Latinoamérica bien. Hola y a España. todos. Y hasta en Alemania y Estados Unidos nos ven. Qué bien. Bueno, entonces Nancy, tú Ay, cuéntanos. Tú has tenido contacto cercano, me dices que en tu familia no, pero has visto familiares, amigos que hayan entrado en un proceso de herencia y... Pues a lo mejor directamente así hacia conmigo, no. Así, pero. O sea, yo no he visto que me caigan Ajá, nada. sí, yo no he visto que me hereden nada. Así, a mí no me han heredado. La tía millonaria nada, no. Sí, a mí no me han heredado nada. Pero justo, o sea, con mi mamá, que pues sí, ya está en los 70s, en sus 70 años, pues justo ahí sí sucedió, por eso tengo conocimiento de causa, con relación a lo del intestado. Ajá, porque sus papás, sus ok. papás, pues prácticamente esto es era como cultural, ¿no? Y creo que todavía lo tenemos porque hay mucha gente que todavía no se encarga como de eso. O sea, no se preocupa como por el cómo van a quedar mis bienes después de que yo muera, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? ¿Qué? Herede bienes, no problemas, o una cosa así, ¿no? Y también yo siento que ahorita ya es como un poquito más fácil porque ya te dan como muchas facilidades. Hay el mes del Sí. testamento y demás por el estilo. Pero bueno, para no Septiembre. salirnos... Ajá, septiembre. Mes del testamento. Pero bueno, En México. para no salirnos como del tema, Ah. justamente yo sí vi eso con la familia de mi mamá. O sea, Ok. y ahí sí eran 9 hermanos. Sí, es terrible. Justo lo que decías, ¿no? Mi mamá y una de mis tías se quedaron como a cargo de mi abuelito, ¿no? O sea, vivieron siempre con él. O sea, ellas siempre estuvieron viviendo ahí, estuvieron al pendiente, bla, bla, bla. Pero sí llegó un momento en donde ya hubo como este problema entre todos los hermanos, que es lo que dices, ¿no? O sea, cada quien tiene su pensamiento, su manera de ser, hay quienes son más ambiciosos, hay quienes no, hay quienes dicen así, yo no quiero problemas, yo te cedo mi parte, ¿no? Entonces sí hubo ahí como un temita, de repente, donde hasta sí hubo la reunión después de muchos años que ya se han muerto los papás y demás. O sea, se reunieron todos los hermanos y fue así como de, es que queremos dividir la casa, ¿no? Después Ajá, de pero años. después de años, sí, o sea, yo tenía en ese entonces 15 años, habían pasado 15 años casi, ¿no? De eso, de las muertes de los abuelos y todo lo demás. Y pues sí, se llegó como a esta onda de juntarse todos los hermanos, justo porque ya había como riñas entre 2 hermanas. Entonces sí fue así como de, pues hay que repartir, ¿no? O sea, casi como de, si no es para ti, tampoco para mí. Sí. Entonces, a repartir. Entonces sí se meten como en un tema bien complejo porque pues se fracturan familias, se Sí. fracturan los vínculos, o sea, sí hay como toda una onda. Al final, o sea, ya sí se pudo solucionar y pues ahora sí que son copropietarias mi tía y mi mamá, ¿no? Pero sí, en esta charla donde se unieron todos los hermanos. Son copropietarias, Ajá. pero cuando ellas hereden será un problema. Ajá, Así también, es. es correcto. Así es. Ujú. También, que ahí hay también como otros asuntillos que sí tienes como que estar yendo a ver si sí quedó bien en lo del registro Sí. de la propiedad y demás por el estilo, ¿no? Que ahí yo la verdad soy del team de no te metas en problemas y yo es como de yo no quiero nada, ¿no? O sea, creo que ahí sí yo sería como de ustedes háganse bolas, porque es todo un proceso. Incluso se tiene que, cuando hay un intestado o una cosa así, cuando se tiene que arreglar como toda esta onda, creo que se tiene que publicar, ¿no? Se tiene que hacer la publicación para ver Sí. si alguien apela o si alguno de los Familiares, hermanos... Sí, que hubiera otro, claro. Hijos perdidos, ¿no? En Ajá, cada sí, puerto. sí. Así como que se tiene que hacer público y pues tienen que estar bien al tiro los Sí, los claro. familiares para ver realmente y que alguien apele y diga, yo me opongo. Ajá. Entonces... Mi perro está moviendo la mesa, una disculpa. Sí. Entonces, de esa manera es como yo he estado, digamos, como a lo mejor involucrada o que he sabido como un poquito más del tema. Pero sí, es todo un lío. Sí. No dejen problemas y... Sí. Oye, Karen, ¿y qué hay con esto de heredar deudas? ¿Se puede heredar una deuda? O sea, yo no contraje la deuda, pero ahora como me la pasaron, ¿la debo pagar? Y lo que pasa es que las deudas también entran a la masa hereditaria. O sea, no en todos los casos, porque obviamente si ustedes leen sus contratos cuando hacen contratos con el banco, de Nadie lee crédito, sus contratos, bueno, no te preocupes. de Nomás créditos y dices así de, hipotecas. sí, acepto. ¿Dónde firmo? Sí. Leí Bueno. todo. ¿Me vas a Sí, prestar leí 3 todo. millones? ¿Dónde firmo? Exacto.
Hay que ver, y la mayoría, o sea, la práctica es que ya a tu muerte no se heredan. Incluso tienen como que un seguro de vida ellos para asegurarse de que una vez que mueras, pues esa se acabó. Entonces, hay unas que se acaban, pero hay otras que no. O sea, por ejemplo, las fiscales o las laborales van incluso antes que el derecho que tuviera cualquiera de los herederos, ¿no? Entonces, si la persona pues tiene empleados... Primero si fiscal, supongo. Sí, primero es fiscal. Y después Y por ejemplo, es laboral. vamos a pensar, yo empiezo a ganar mucho dinero. Ujú, No pago mis impuestos. ujú. Debo a Hacienda. Y me muero. Sí. ¿Qué pasa? Toda la masa hereditaria pues, va a ir a cubrir lo de Hacienda primero. Si se acaba, se acabó. Ah, ok. Lo que yo tenga, de ahí se cobran. Sí. Pero si no tengo nada, No, pues si no tienes nada ya. Ya. No paso la deuda Claro, ahí a no. alguien. Sí, no pasa el patrimonio de los demás. No. Se pasa la masa hereditaria solamente. Esa era Ajá, mi pregunta. O sea, sí. como si ahora lo que yo debía de impuestos lo tiene que No. pagar mi esposa y mi hija. Sí, no, eso no. Igual también los delitos Es bueno no. saberlo. O sea, Sí, tú es bueno mataste a saberlo. alguien. Es ni que modo esto no se Ajá, sabe, sí, Karen. Sí, es bueno claro. saberlo No, eso. sí, es muy Ajá. bueno saberlo. Sí. Y delitos, a ver, tú decías algo de los delitos. ¿Qué? ¿Delitos? ¿No dijiste? Si No, yo matas lo a acabo de alguien- decir. Ah, Yo tú lo dijiste, acabo de yo decir. estaba captando que sea dónde. ¿Cómo está? Sí, claro. Luego muchas veces, bueno, en la historia sí ha habido civilizaciones en donde pues, tu papá mató a alguien, se muere el señor y entonces tú vas a la cárcel porque pues, eres tu hijo, ok. ¿no? Eso obviamente no Eso en existe. la era medieval o una- Sí, lo Oye, sé. en la No, Igual, medieval una igual cosa y así, ¿no? sí debes lo de tu papá si estabas metido en la carta de la empresa que debe. Ah, claro, en El- dinero sí. Ah, bueno, claro, y delitos financieros, pero eso corresponde, el delito sería a través de la empresa y demás, claro. Sí, Si sí. tú eras administrador o Si tal, o a lo mejor pero no te eras llega nada. directo por ti. A lo mejor no eras nada, pero tu papá te puso en los socios para tener a alguien como... O sea, nada más te puso ahí de nombre, pues. Pero cuando se muere, entonces ya debes todo lo de la empresa. Sí, totalmente. Y si es una empresa que no solo se quede en el capital de la empresa, sino que la obligación vaya hacia tu patrimonio, ahí, por ejemplo, sí podría repercutir en el patrimonio individual del hijo o de la persona que haya puesto. Y por ejemplo, en matrimonios, es decir, el matrimonio de bienes mancomunados, Ujú. donde él muere debiendo, ella debe. Ya Pasa lo igual puse con muy- el tema de la... Ok. Sí, o sea, como que ahí no se confundiría tanto el tema de la mancomunidad. O sea, la mancomunidad nada más la vas a ver como en tema... de que no lo quiero complicar. Sí, simplifícalo. Pero bueno, es lo mismo. O sea, Ok. al final del día es la masa hereditaria de él, que es el 50% de los bienes, es la que acarrearía la deuda. No se va... ataca sí. el patrimonio No se va el que ella patrimonio de tenga. ella. Sí. Pero, por ejemplo, aquí ya me entra también Sí. como una duda, ¿no? En el caso de que hayan adquirido por medio de los créditos, porque ahorita ves que se estila mucho. No es que eso estés en ese de los- caso No, tú. no estoy Ok. en ese caso. De los créditos, por ejemplo, ahí yo sé que en el Infonavit, creo que sí una vez que fallece, ya se Sí. liquida la deuda, ¿no? Pero ahí como que me andaban comentando, la verdad no me he estado documentando mucho con respecto a lo de Fobiste. Pero igual ahí, según en algún momento yo escuché, así como de, sí, las deudas ya se heredan, ¿no? O sea, como entre matrimonio. Tendríamos que ver el documento de crédito no del venía Infonavit. preparada. ¿Viste? Exacto. No ¿Me venía revisas mi preparada, contrato? pero- No venía yo preparada, sí, pero sí. mira, ahorita Sí, te lo paso exacto. por WhatsApp. Sí, exacto. Sí, habría que revisar las cláusulas. Desconozco, la verdad, la práctica del Fobiste, pero bueno, habría que revisar. Yo creo que podría suceder en estos casos en donde ya ahorita están dando ese tipo de instituciones créditos justo en copropiedad, ¿no? A dos personas o más, inclusive, ¿no? A grupos de personas. Sí, porque ahora Y ya ahora es ya hasta ni en familia, siquiera, ¿no? exacto, y ni Familia, siquiera emparentados, amigos, me parece ajá, que ya familia o podrían ser amigos. amigos. Entonces ahí nada más leer muy bien las cláusulas para ver qué responsabilidad adquiere cada quien. Cuando estás en una edad, digamos, 60s, 70s, donde todavía te ves, quizás empiezas a sentir que la vida ya no estás en tus primeros años, pero todavía sientes que quedan años, ¿no? Y todavía estás lúcido, todavía te sientes bien, todavía puedes hacer uso de tu dinero, de tus propiedades. Ujú. Me parece que no es fácil entrar a esta parte de decir, si me muero, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿No? De hecho, y lo estoy poniendo allá, ya voy. Karen. Sí, no, Lo estoy poniendo allá en los 60s, porque quiero reflejarlo a
Y nosotros que estamos en los 40, en los 30, menos lo pensamos. Pero igual nos podemos morir mañana. Ujú. Y si no tenemos, y si tenemos propiedades, si tenemos, pues no sé, dinero, si tenemos cosas heredables, y no lo pensamos porque dijimos, tenemos 30, tenemos 40, ¿ahorita qué? Vamos a dejar los mismos problemas que si tuviéramos tenido 80, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué crees, Nancy, que es tan difícil que lo hagamos? ¿Por qué no lo hacemos? Pues yo creo que está muy cañón como enfrentarte como a esta visión de que, híjole, puedo trascender, ¿no? O sea, una esa, ¿no? Puedo trascender. Y otra también como, yo siento que es también un poco de procrastinación, el hecho como de justo pensar, ¿no? ¿A quién? Un ejemplo muy personal, ¿no? Pues yo estaba casada, bueno, sigo casada, apenas me voy a divorciar, pero bueno, ¿no? Yo tenía este hombre, pues en todos mis seguros Sí. y así, bla, 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 ¿no? Porque pues obviamente es tu persona de confianza, quien se va a hacer como cargo de ti y bla, bla, bla. El caso es que sucedió una ocasión ahí donde yo trabajo, que hubo según que una bomba, o sea, había una bomba, entonces nos Una amenaza sacaron, de bomba. una amenaza de bomba. Entonces nos sacaron a todos y yo sí así de, pues prácticamente en mi cabeza fue así de, no manches, una amenaza de bomba, si es una bomba, y pues obviamente las dimensiones que abarca, ¿no? El perímetro que abarca una bomba, pues de aquí no me salvo, ¿no? Porque nada nos pasaron enfrente. Sí. Ajá. Entonces sí le mandé mensaje a mi sobrina, que es actualmente con quien vivo, y sí le puse así ¿Te sentiste en riesgo? Ajá, sí. O sea, yo sí fue así como de, oye, ¿no? Tengo un seguro, o sea, ¿sabes? O sea, sí fue así como, tengo un seguro en tal lado, tú estás como beneficiaria en tal cosa, y así, ¿no? Le dije, el otro, la neta, sí lo sigo manteniendo hombre, ¿no? Le dije, pues ya que se quede para mis perritos, ¿no? Pero justo, o sea, el ver como tan cercano el ser tan frágil y que en cualquier momento puedas trascender, o sea, sí, enseguidita, pues obviamente como yo convivo con todos los de recursos humanos y volteé a ver a mi compañerita Vicky, que se encarga justo de hacer todo este papeleo, y le dije, Vicky, si nos salvamos, por favor, Vicky, quiero cambiar mis beneficiarios, ¿no? Dije, porque todavía tengo a esta persona. Sí. Y pues sí, mira, nos salvamos y al otro día yo hice cambio de todo, así de todo. O Muy sea, bien. beneficiarios de Pero todos seguros, los seguros. pero Ajá. no pensaste en seguros, herencias. pero justo, pues herencia nada más la casa, ¿no? Pues la Y No, Ajá. pero también hay ajá. una parte de beneficiarios en el trabajo. O sea, recientemente, bueno, hace como un año, ¿no? Hace como 3 años o 4, cambió la regulación en materia laboral. Entonces tú puedes dejar como que un beneficiario de tus beneficios laborales, o sea, el salario y cualquier beneficio, bonos, súper, lo que mira, eso tuvieras. por ejemplo no lo sabía. No, sí lo sabes, Ajá. porque es la hoja, hace rato la Ajá, sí, mencionaste. la designación Sí, de beneficiarios. porque tú lo ves como de la persona que se encarga de, Ajá. pero realmente es quien puede tener derecho a eso. Está Muy medio, es muy perfectible, si no es por decir que está mal hecho eso, pero está muy mal hecho porque es para 2 casos. Uno, muerte, ¿no? Y la otra es como una desaparición por actos de delincuencia y tal. Oh. Ajá. Entonces, está bien la previsión, pero es un problema porque cuando una persona pues, es desaparecida, pues pasan muchos meses a que tú puedas comprobar que O sea, decir, desapareció. ahora sí ya está desaparecido. Ajá. Además de que hay todo un proceso en el Código Civil para ver cuando hay justo así ausencias, o sea, Pero que ya la persona vamos por desaparece. la parte, digamos, menos difícil. Es ya, la persona tuvo un accidente y trascendió. Sí, ¿no? sí, los beneficios laborales a que tenía derecho directamente con esa hoja que te hace firmar el empleador, con eso lo puedes cobrar. Entonces ahí, pues qué bueno que cambiaste ya a la persona, porque Sí. pues esa sí es una herencia, o sea, prácticamente, o sea, entra primero que la herencia a eso, o sea, pero es nada más para el salario. Si tenía coches, un inmueble o más inmuebles o lo que sea, entonces ya nos vamos a ver si tiene testamento y si no tiene, pues se va por la intestamentaria. Pero sí, yo creo que ya ahora sí que cuando la sientes cerca, Sí, es cuando se te ocurre y es así de sí tengo que hacer los cambios, ¿no? Pero yo siento que conforme va pasando obviamente el tiempo, porque jamás a mí se me hubiera ocurrido que me iba a separar, que me iba a divorciar, ¿no? Entonces pues sí es como esa persona. Entonces pues ya después pues van cambiando también las cosas y entonces a lo mejor ahorita tengo a la sobrina, pero después quizá conozco a alguien más. Entonces yo creo que también No eso... sé, alguien que dirige un podcast o algo así. Ajá, ándale, por ejemplo. No le voy a dejar a Baluya. Con eso tengo. Ajá, sí, entonces yo creo que también como que ya en edad avanzada, pues yo creo que también haya de ser así como hay que se arreglen ellos, ¿no? O Sí, sea, sí, ya que sí. ellos se arreglen.
O también como el exceso de confianza, ¿no? De los papás de, no creo que mi mijito vaya a hacer eso, ¿no? Esa es una práctica Ajá. muy común. No creo que mi mijito vaya a sacar al otro mijito de la casa, ¿no? O así. Pero aparte es cultural, o sea, porque yo siento que ya ahorita es demasiado sencillo ya como hacer un testamento, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, donde yo trabajo, van a hacerlo, o sea, sí, va como una campaña, ajá, y es como de, ¿quieres heredar? Y así, o sea, sí, en septiembre. O van incluso también, por ejemplo, los para el pasaporte o cositas así, la licencia y demás. O sea, yo siento que ahorita ya es más fácil, pero sí lo hacen justo yo creo por exceso de confianza y también como por esta onda de, pues procrastinar y hasta que no la sienten cerca a la hora de que ya van a migrar, pues sí ya es cuando uno pone manos a la obra y hace como este tipo de pues sí, ¿no? De cosas para la herencia. ¿Quién debe hacer un testamento, Karen? ¿Cuándo es el momento donde dices, tú ya deberías hacer un testamento? Cuando tienes bienes. El momento en que tienes bienes, ya hay que hacerlo. Eso sería como la primera. La segunda, cuando tienes dependientes económicos. Y me imagino que obviamente si tú eres el sustento de alguna manera de tus papás o de tus hijos o de una familia o demás, pues tienes un ingreso, ¿no? Entonces esa forma de ganarte la vida y los frutos de eso, tú lo tienes que dejar como en la mejor calidad posible para que se pueda seguir ese mantenimiento de las personas que están a tu cargo. Entonces, bueno, legalmente en la Ciudad de México, a partir de los 16 años puedes hacer un testamento, pero bueno, pues también a lo mejor el de 16, 17, 18 no tiene bienes. De hecho, ese es un fenómeno muy interesante que está pasando ahorita. Hay uno que se llama The Great Transfer y se supone que en estos 10 y 20 años, o sea, en un periodo de 10 y 20 ya sé años. de qué vas a hablar. Ajá. Sí, se va a transmitir toda la riqueza de la generación silenciosa, los boomers, los X, que fuimos los últimos que bajo el esquema actual capitalista, que todavía existe, porque ya está cambiando. Los tenedores de las grandes fortunas. Los tenedores, los hacedores y tenedores de las grandes fortunas. Y los millennials y los centennials, o sea, ese fenómeno se ha estudiado en donde ellos no saben generar el patrimonio con el esquema que se venía generando desde esa generación silenciosa y no lo saben mantener. El tema es que todas esas fortunas se van a ir hacia ellos, ¿no? Entonces, justo se prevé un cambio de paradigma económico porque va a pasar esto. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? O sea, hay muchas personas solteras, o sea, ya no hay tanto esta voluntad de casarse. Ni de tener hijos, ¿no? Ni de tener hijos. Y entonces, pues son gente que todavía está en este esquema, o no en este esquema, sino en el nuevo, ¿no? Influencers, por ejemplo. Hacen grandes fortunas. Y a lo mejor no están interesados ni en casarse, ni en tener hijos, ni nada, ¿no? Y no tal vez se van a acabar su dinero para cuando se mueran. O sea, tal vez ellos pueden ya vivir tranquilamente, sin volver a trabajar, pero aún así subsistiría un patrimonio después de ellos. ¿Y a quién se va a ir ese dinero, no? Entonces está pasando cada vez más. O sea, ya la base de la pirámide son estas personas que no están pensando en tener dependientes económicos. Sí. Entonces ahí, o sea, yo creo que de ahí va a venir también un cambio estructural económico. ¿Hacia quién se va a empezar a ir ese dinero? Sí, fíjate, si tomamos en cuenta que en 1950, y esto lo vi datos para el otro podcast que hicimos, es que estaba pensando, sí, 4.5 hijos por mujer se tenía en 1950 en México. 4.5. Wow. Actualmente todavía seguimos arriba de 2.1 más o menos. Y eso significa que por cada mujer hay 2 hijos. Es decir, mantienes a la población en el mismo punto. O sea, porque son, un hombre y una mujer, aunque es la mujer, ¿verdad? Pero se dice que solo se considera cuántos hijos tiene una mujer porque el hombre podría tener hijos con varias mujeres, sí, ¿no? Entonces lo relevante es cuántos hijos por mujer. Pero se espera que en el 2030 baje del 2.0 y quede en 1.9, 1.8, y eso significa reducción poblacional, pero en 20 años. O sea, 20 años a partir de que eso cambia, ¿no? Y me surgen 2 preguntas o 2 ideas, a ver si cualquiera de las 2 quiere contestar al respecto. Una es, esta riqueza que va a bajar hacia personas que no están en un mismo esquema de producción, igual y pulverizan el dinero,
pero el dinero no desaparece. Ujú. O sea, esa masa de bienes, de dinero, de valor, pues a algún lado se va a ir. Y lo más probable es que la cachen los que estén vivos, ¿no? Y que sean de otros países quizás. ¿no? O sea, empresas transnacionales que estén así captando el gasto superfluo y rápido. Y entonces, ¿cuáles son las acciones que deberíamos de tomar en diferentes generaciones? Porque tú y yo, Karen, estamos en los 40 medios. Ujú. Ellos están en los 30, pero los que están en los 20, que hoy no están aquí, pero los que están en los 20, ¿qué deben hacer? Porque también yo veo que hay menos trabajos, hay menos oportunidad laboral, las oportunidades de emprendedurismo se empiezan a acotar también porque hay mucha gente haciendo cosas nuevas y entonces buscar el hilo negro está muy difícil. Grandes empresas ya coparon muchos nichos. Es difícil arrancar un negocio, es dificilísimo ser exitoso en un negocio. ¿A dónde tendríamos que movernos? Híjole, bueno, yo ahí siento, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor voy a citar algo que me dijo en algún momento mi psicóloga, ¿no? Porque igual fue como de, ¿qué onda, no? Con la herencia en cuanto a reproducirte, ¿no? Tener hijos y demás por el estilo. Y justo, o sea, me dijo, ¿dónde puedes enfocar? Pero bueno, esto es algo que tratas justo en la terapia y demás por el estilo, ¿no? ¿Dónde puedes enfocar, por ejemplo, a lo mejor esta onda de querer ser mamá o demás, ¿no? Y entonces fue así de, en perros, en perros. Y me dijo, sí, ¿no? ¿O qué más? Y yo, bueno, sobrinos. O sea, justo como ver, en mi caso, yo hablando a lo mejor como de mi generación, que tengo 37 años, justo tengo muchos amigos que no tienen hijos. O sea, que no tienen hijos. Te que a lo volví a mejor poner 36 años, ¿verdad? Ahorita te dije 36. Tú ponme 34. Ay, 33, los que quieras, ¿no? 37. Pero justo veo como a toda mi generación, porque incluso somos tengo como un grupito de unas 4 o 5 amigas que ninguna tiene hijos. O sea, ninguna. Están casadas algunas o ya están separadas, divorciadas, pero no tienen hijos. Y lo que sí todavía logro ver en nuestra generación es que justamente sí tenemos como esta onda de querer tener un patrimonio todavía. O sea, traemos todavía como que esa idea, una casa, ¿no? ¿A quién se le va a quedar? Pues es ya así como de, híjole. Sí. En mi caso, y viéndolo con la psicóloga, sí fue así como de, pues, ok, ¿no? Primero perritos, ¿no? Es enfocar esa onda de la maternidad con perritos, ¿no? O con sobrinos, ¿no? Pequeños. Y entonces yo también lo veo y ahorita justo luego le digo a lo mejor como hasta de broma o así entre broma y broma, la verdad se asoma mi sobrina. Es como de, tú te vas a quedar con todas mis cosas, ¿no? O sea, sí es así de, pues sí. Oye, ámame demasiado porque tú te vas a quedar con mis cosas. Cuídame. Exacto. Porque, Pero en una de esas, tu sobrina tiene hijos, claro. Y vas a vivir ellos una vida muy larga con ellos a lo mejor. Sí. Sí. Entonces sí, justo es así como tú. Tengo 2 sobrinos, no son mis favoritos. Pero bueno, son los Ay, Dios mío, ya lo dijo al aire. Son los mayores, ¿no? Son los mayores. Pero si quieren ver el mundo arder, compartan eso. Compartan eso. Pues yo creo que todavía mi generación tiene todavía a lo mejor como culturalmente o así, el querer tener un patrimonio y el sí, a lo mejor hasta tener como alternativas de a quién heredarle, ¿no? Sí. Porque sí tengo, yo creo que somos nada más como la personita de la familia que todavía no tiene descendencia, pero sí tiene el hermano o tiene los sobrinos o algo así, y entonces pues se va ya a dirigir esa herencia hacia uno de ellos, ¿no? Entonces digamos que ahí sí todavía habría como alguien que lo pudiera pelear, ¿no? Pero yo creo que está más canijo para las nuevas generaciones, que por ejemplo ya ahí yo siento que ellos ya no buscan tener una casa porque traen esta onda nómada, ¿no? Sí. De estar trabajando desde su computadora e irse a todos lados y así, ¿no? Eso, y tampoco tienen como esta visión de querer tener algo, o sea, creo que son muy desapegados y justamente también viven muy ligeros. O sea, yo conozco igual a muchas personas que incluso un día fui a visitar a una amiga a su casa en Playa del Carmen. Rentaba una casita, etcétera, etcétera, pero todo, o sea, todo era súper minimalista y tenía muy poquitas cosas. Porque ella era así como de, pues es que ahorita voy a trabajar aquí tanto tiempo, pero si me aburro me voy a otro lado, ¿no? Y entonces pues es súper fácil, no sé, agarrar mi maleta, agarrar mis cosas, no llevarme nada y bye. Y esta idea he escuchado fuerte, la idea de que si te mueres y dejas dinero en el banco es que algo hiciste mal. ¿En serio? ¿No lo habían escuchado? No.
Si cuando te mueres... Creo que había oído Si algo, cuando te pero- mueres tenías dinero en el banco, algo no hiciste bien. Porque no te lo No te lo gastaste. gastaste. Porque no lo Sí. disfrutaste. No lo porque- disfrutaste. ¿Por qué no lo usaste, no? Sí, sí, Desagrado, Karen. ¿Por qué? Sí. No, o sea, digo, creo que es dependiendo de la situación de la persona. O sea, creo que puedes vivir muy, muy bien y todavía dejar algo para alguien más. O sea, yo sí creo en la idea de hacer un patrimonio para dejarlo a alguien más también. O sea, no todo, no todo. Porque vuelvo a lo mismo. Tú haces con tus bienes lo que se te pega a tu gana. Pero sí creo que esta continuidad, de alguna manera, ya sea que tengas una empresa o ya sea que tengas hijos y les dejes algo, ¿no? Tal vez nunca les diste todo por tema de educación o porque no podías o por lo que sea, pero sí pues, un colchoncito que de repente cuando muere la persona tienes para sus temas funerarios y demás que son muy costosos, ¿no? Y muchas veces, pues si no dejó nada, la familia tiene que afrontar eso. Entonces, además del duelo, además de que no saben hacer las cosas jurídicas, ahora qué poner, a ver dónde saca el tema de la funeraria, el entierro o la cremación o lo que sea. ¿No? Entonces, justo, yo sí soy más de la idea de no dejar problemas, no dejar problemas. Entonces, la recomendación, y volviendo un poquito también a la pregunta, digo, ya lo dije legalmente, ¿quién hereda o quién debería de hacer testamento o dejar ordenadas sus cosas? Yo te diría, todo el mundo que hace un patrimonio, todo el mundo que está preocupado por invertir o por comprar una casita y ahora otra casita o un coche o etcétera, y yo creo que esas personas siempre tienen que pensar qué va a pasar después, ¿no? Y no tener miedo. Todo este tema económico yo lo veo muy tabú en México, pero creo que también en el mundo. Pero en general México es no. A lo mejor porque decimos que no queremos enfrentar nuestra propia muerte, pero en realidad no es tanto de la muerte propia, es del tema patrimonial. O sea, ¿qué va a pasar si yo falto? Porque si yo falto, pues a lo mejor puedo imaginarme qué va a pasar en el trabajo, ¿no? Mis cosas, lo que yo sé hacer, que otra persona no sabe hacer, quién lo va a tomar y tal, me preocupará. Y a lo mejor los duelos que tendrá la gente que me quiere y demás, etcétera. Pero lo importante es patrimonialmente qué va a pasar. O sea, yo ya trabajé tal y tengo esto. Sí, y la gente que tiene inversiones y demás, o sea, sus inversiones, todas esas cosas, ¿qué va a pasar con esos bienes? Entonces, si haces un patrimonio, la recomendación es piensa en dejar eso ordenado, y eso implica desde contratar seguros, ¿no? Que no nada más sean de vida, sino de muchas cosas, porque si tienes inmuebles, pues tendrá que tener un propio inmueble. Si tienes una empresa, tendrá que tener la empresa su seguro. O sea, tendrás que adentrarte al mundo de los seguros. Adicionalmente, sí, la recomendación es hacer un testamento. Adicionalmente, tú tienes que ver si arriba de ti no hay estos temas de que es que el abuelito no dejó bien el tema del registro público. Entonces, tú tienes que arreglar también eso, porque el tema es que si es una cascada, ¿no? Sí, no en se donde lo del abuelito no se arregló. Pero pues como seguimos viviendo igual, pues seguimos en la casa y seguimos tranquilos. Y entonces, luego cuando el de abajo, ¿no? Se quede sin el papá, sin el abuelito, sin el papá, sin tal, ahí es en donde van a empezar los problemas. Como decías tú hace rato, a lo mejor la sobrina tiene hijos a su vez, ¿no? Ya están bien lejos de ti, o sea, en tiempo. Y obviamente... Y si tú vives en la casa Ajá. que tu abuelo le dejó a tu mamá y a su hermana... Sí, que está- Ahí exacto, es que donde se está van mal hecho. heredando ya los problemas. Los ya no problemas, heredas los bienes, exacto. sino heredas problemas. Entonces, sí, lo ideal es eso. Y otra recomendación súper importante sería sí hablarlo desde el principio. En esta educación financiera que se tiene que tener con los hijos, necesariamente. Entonces, porque seguro les han dicho, ¿Los hijos o los sobrinos? o los sobrinos, o los papás, Sí, o los dependientes con quien económicos. vivas, ¿no? o así, ¿no? Sí. O con Ajá, quien vivas. tu persona de confianza, porque también luego llega a suceder mucho que cuando una persona trasciende, pues si no sabes que tenía el seguro en tal institución, Sí, que tenía todo eso, sí. y eso se pierde. Se pierde. Ajá, o sea, nadie lo cobra, se queda ahí, pues ya. El ganón fue la financiera o no sé, ¿no? Ahí no sé yo qué es lo que Sí, suceda. la aseguradora. Pero justo suele pasar. Ahí donde trabajo hubo algún tema de una señora, tenía sus hijos, pero sus hijos ya se habían ido, creo que a otro país. Muere la señora y pues ya la verdad los hijos fue así como de pues la neta no me interesa arreglar absolutamente nada, ¿no? Oye, sí, pero tienes el seguro, ¿no? Que son tantos meses de sueldo, porque son 40 meses o lo puedes potenciar hasta 109 meses de sueldo lo que te dan, ¿no?
Fue así como, no, o sea, no. Y ahí ellos Pásale mis datos. Ajá, no quisieron arreglar nada, o sea, no quisieron arreglar nada. Y también hay muchas ocasiones en donde pues no sabíamos que tenía tal seguro. Claro. Entonces yo ahí sí, también lo que les recomiendo es justamente enterar a sus personas, a su familia, de qué es lo que tienen, o sea, dónde contrataron un seguro, hasta el seguro más a lo mejor mínimo que tengas, no sé, que se me viene ahorita la idea, ¿no? En el Coppel, ¿no? Que luego te aseguran o algo así. O sea, eso, todo. O sea, que todos lo sepan para que tú, familiar, que ya pues tengas que arreglar pagando todo que eso, sirva de algo, sí, ¿no? Claro. Porque entonces justo ahí es como de nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Ajá. Y al final todo tu dinerito ahorrado, todo esto, tu patrimonio, pues se queda en las financieras, pues se queda ahí nada más. Sí. Ajá. Y no sabes ni qué onda. Oigan, ha sido un tema, la verdad que tiene muchísimas aristas. Sí tiene la parte emocional, sí tiene la parte herencia social y cultural, también tiene la parte de problemas que vienen desde los abuelos y llegan a los tataranietos, ¿sabes? De pronto ya son 45 los que heredaron una casa. A mí me pasó con mis abuelos, ellos tenían una club de leones, donde hicieron una asociación con un montón de otros clubes de personas, y cuando iban a morir, ya los que habían firmado, que eran 200, eran dueños de esa propiedad, 200 personas, ya no vivían más que como 40. Y entonces para poder venderlo y heredarlo, tenían que seguir las firmas de todos los herederos de esos 160. Ponerse de acuerdo y todo. Sí, entonces era... Sí, es terrible. Una locura. Bueno, muchas gracias por haberse abierto y haberse vulnerado al respecto aquí con todo el famoso público de Perspectiva 3.0. Ahorita ya quedan dos. Quedan dos viéndonos, entonces para esos dos que nos están viendo. Excelente. Oye, ni al caso, somos 3. Exacto. Dos, bueno, uno, porque uno de esos dos normalmente es Nancy, que nos escucha en el carro. Sí, exacto. Voy a estar escuchando. No, de verdad, muchas gracias. Y a todos mis invitados, cuando vienen, siempre les digo al final, si quieren hacer una recomendación para, puede ser un libro, una película, una obra, puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento personal, puede ser algo que ustedes digan, esto quisiera recomendar. Entonces, voy a empezar contigo, Karen, y tú mientras también piénsale, porque a ver qué se nos ocurre para recomendar. Adelante, Karen. Bueno, yo les recomiendo que entren a calex.mx para que ahí puedan hacer uso de la plataforma. Como yo les decía, el chiste de esta plataforma es que tú, como persona común, no sabiendo de leyes, no sabiendo nada, tienes la curiosidad, quizá porque ya perdiste a alguien del que crees que puedes ser heredero, y entonces ahí hay un cuestionario, lo puedes contestar y te dice qué pasos debes de seguir. No te va a decir cómo solucionarlo, porque obviamente todo eso queda en manos de notarios, abogados y demás, o a veces ni siquiera lo requieres, y si no lo requieres, el sistema te va a arrojar de tienes que ir nada más a esto y hacer esto y ya. Pero si sí requieres asesoría especializada, te va a decir a quiénes puedes contactar, y también recomendamos ahí expertos que son de probada ética, porque eso luego pasa mucho, ¿no? Las personas que no saben dicen, contacta a un abogado, y agarran ahí unos coyotes, unos abogados que desgraciadamente hacen que ni avancen con sus trámites, o incluso pueden hasta transarlos a manera de que se pueden quedar con las cosas y demás. Entonces, wow. Sí, es el mundo, es terrible de las herencias. Entonces, bueno, pues esperemos que les sirva mucho. Entonces, calex.mx. A ver, nada más explícame tantito. ¿Quién es la persona que va a entrar? ¿Para yo tener un norte, como una idea de qué hacer cuando pierdo a alguien? ¿O el que ya sabe qué hacer y ahí me van a ayudar a hacerlo? ¿O quién es el que entra a Calex? Sí, bueno, tenemos dos fases de la plataforma. Una, cuando tú quieres saber qué hacer porque tú estás previendo tu sucesión, o sea, que tú te vas a morir. Y entonces esa todavía está en construcción, pero ahí tiene un documento en donde te dice, justo la recomendación que nosotros tenemos es que dejes todo en un folder a la persona que es de tu confianza, que lo va a poder ejercer, ¿no? Y esta persona de confianza puede cambiar en el tiempo, como ya lo vimos, sucede mucho con los divorcios y demás, que obviamente quien pensabas que era tu persona de confianza ya no lo es, o ya prefieres a otra persona de confianza, o a lo mejor incluso divorciado sí lo es, ¿no? Porque a lo mejor es la que se encarga de los niños, o la persona que se encarga de los niños, etcétera.
Entonces, esa es una. Y la otra fase es justo esta persona que pierde a alguien cercano y que piensa que puede ser heredero, ¿no? Entonces, esa consulta, pues, ¿en qué se encuentra? O sea, ¿qué situación hay? ¿No? Si los bienes tienen problemas, si no tienen problemas, si tiene hermanos, cuánto les toca a cada quien, etcétera, etcétera. Todo eso se revisa ahí en la página y el sistema arroja un reporte. Pero también podría ser alguien que ya tiene todo, nada más no tiene al abogado o no tiene al notario. O sea, ya sabe lo que tiene que hacer porque sí, la persona que murió dejó todo en orden, nada más que no sabe qué hacer con el testamento. Por ejemplo, ahí lo tiene, pero no sabe qué hacer. Entonces, también esa persona puede entrar a la página por una recomendación de experto. Entonces, tiene estas va fases. como desde el básico 1 sí, desde el básico hasta 1. el avanzado. E incluso, métanse porque hay una guía práctica para cuando ahorita se murió la persona. Ahorita. O sea, ¿qué hago? Sí. Entonces agarras tu guía práctica y ahí te va diciendo, tienes que checar salarios, esto, tienes que checar seguros, esto, tienes que checar tal. Qué padre, porque en un momento tan difícil donde no tienes idea qué hacer, como que te toman de la mano y te dicen, mira, por aquí. Exactamente. Al menos, y justo ¿no? Parte de lo que el sistema promueve mucho es, por ejemplo, si tú te metes a contestar el cuestionario hoy y la persona se murió ayer, ¿no? Porque entiendo que todos decimos queremos arreglar todo ya ahorita mismo. El sistema propio te va a arrojar a ver, ahorita pasa el duelo, o sea, como tómate estos meses, tal, a menos de que haya algo urgente, no podría haber algo urgente, pero si no, primero como que se asiente, ¿no? Y el propio sistema te avisa después para que lo retomes, porque también luego ese duelo se va en 3, 4, 5 años y lo mismo, ¿no? O sea, si no arreglas el tema que te toca a ti, los de abajo luego van a tener problema para adjudicar eso. Tienen que abrir todas las sucesiones que estén pendientes arriba. Ok. Sí. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar de pérdidas y duelo. Entonces ahí pues échale un ojo porque va a estar muy bueno. Okay. Pues yo la única recomendación que les haría es justamente si prevean. O sea, sí, en ese sentido sí hay que prever si ya tienes un patrimonio o tienes un algo, hasta incluso una mascotita, porque también en algún momento yo he visto como eso, sí tener a una persona. A lo mejor creo que las mascotas no se heredan, ¿no? Pero sí tener a alguien, o sea, alguien de confianza, ¿no? Y más creo que en mi generación que tenemos esto de justamente convivir mucho solamente con una mascota, ¿quién se va a quedar y quién se va a hacer cargo de tu perrito, de tu gatijo y demás por el estilo, ¿no? Sí prever eso, hasta incluso como nada más que se quede ahí con una persona de confianza. Y también justo, o sea, en el sentido legal, pues sí, échense ahí como una vuelta al portal justo de septiembre del mes del testamento. Creo que yo siento que es muy fácil, nunca he ido, este año lo voy a hacer yo creo, para igual saber más o menos justo, enterarme, ¿no? Pero sí, prevean y hagan, no hereden problemas, porque sí, es toda una cascada que se viene, pero inmersa si no lo hace. Sí. Muchas gracias, Nancy. Y yo quiero recomendarles que hablen con sus padres y hablen con sus hijos. Hablen de este tema abiertamente, porque da miedo, porque da sensación de, ya, te quieres quedar con todo, ¿por qué quieres hablar de la herencia? Si quieres en serio quedarte con la casa, pues ya mátame de una vez. Okay. Sí van a salir esas frases. Sí. Pero si estás listo y estás preparado para ayudarle tanto al que está arriba de ti en la sucesión o quien esté abajo de ti, a que tenga una mejor experiencia, porque al final estamos hablando de experiencias de vida, y que su experiencia en esos momentos tan difíciles no sea tan espantosa, habla y toca esos temas. Y si eres del team, como dice Nancy, a mí no me dejes nada, eso también lo hables. Sí, también lo digas enseguidito. ¿No? Oye, mamá, para mí, yo no necesito que me dejes nada. Sí. Puedo ayudarte en la sucesión, pero necesito que me digas. O yo no quiero hacerme cargo de la sucesión. Exacto. Hay que hablar con mis hermanos. O a mí no me metas. Pero lo que sea que tú pienses y quieras, habla. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Este fue un capitulazo. Me gustó mucho. Y todo gracias a las grandes invitadas que tuvimos. Muchas gracias. Gracias, bye. Adiós. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario.
porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Perspectiva 3.0. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en las diferentes perspectivas que aquí se presentan. El contenido de este video no sustituye de manera alguna el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Siempre busca ayuda profesional cuando la necesites. Justo es lo que yo decía, o sea, como no puedes dejar esta cláusula que para nosotros fue evidente, el que menos tenga o el que no tenga casa, que se lo quede. Sí. Pero si ya no lo vuelves, o sea, no puedes escribir eso, el que Sí, no no. tenga casa. No. Tienes que poner este y este se llevan mis propiedades, estos no, por ser niños buenos no les toca nada. Y entonces, Por haberse esforzado. Sí. ¿para qué se esfuerzan? ¿Para No qué les- se esfuerzan demasiado? Yo les dije, no hagan nada. Sí, Les exacto. dije, bueno, ellos no, pero no puedes poner eso Sí. en el testamento, ¿sí? O sea, como a eso, tal cual, el que no tenga casa se lleva todo. Pero en mi casa somos como un día así, creo que en Navidad, fue así de unirnos todos y fue así de, ya, di tú la verdad, ¿cuál es tu sobrino favorito? ¿No? Y ya fue así de, ay, pues Fanny, ¿no? Así. ¿Y tú quién es tu cuñado favorito, no? Ah, pues tal, ¿no? Y así de mi mamá, así de, ¿quién es tu hijo favorito? Ya lo sabemos, pero nada más confírmalo, ¿no? Y así. Entonces sí, me acuerdo que el ¿Quién novio... es el varón? Ajá, el novio de mi sobrina sí se quedó así como de, no manchen, ¿están haciendo esto? Sí, así. Así de, ¿por qué están haciendo Y esto? siguen juntos. Ajá, sí, sí, sí.